Se dice que en algunos ciertos momentos de la vida, distintos canales se llegan a conectar, hablando de canales del mundo físico con el mundo espiritual o paranormal. Se desconoce por qué, pero estos llegan a conectarse. De la misma manera, hay sitios en los cuales se conectan de manera continua y en lugares donde sucede de forma fortuita, es decir, que solamente pasa alguna vez o muy pocas veces. Pero cuando alguna persona está pasando justamente en el momento, cuando estos caminos se conectan, se cruzan, la persona que está allá llega a sorprenderse y lo deja desconcertado, sabiendo que lo que vivió es algo extraño y no está seguro si lo imaginó o si en realidad algo paranormal o extraño ocurrió frente a sus ojos. El relato del día de hoy le ocurrió a una persona que venía manejando en carretera. Había salido para un viaje de paseo, estaba yendo a buscar a unos amigos que vivían a una ciudad aproximadamente de 2 horas de donde vivía, pero había salido a manejar en ese sitio donde muchos decimos que conocemos, pero cuando pasamos hay ciertos lugares que no sabíamos que estaban allá. Es decir, que muchas veces venimos absortos en el camino sin darnos cuenta de construcciones, de edificios, incluso de árboles grandes, que cuando pasamos o nos acostumbramos a verlos porque pasamos mucho, pero cuando son sitios en los cuales pasa algo y vemos y decimos, esto yo no sabía que estaba acá, pero bueno, venía manejando, había salido de trabajar como a las 6, 7 de la noche, se alistó y fue a buscar a esas personas que estaban como a 1 hora de distancia. Tenía que viajar por un par de pueblos y caminar obviamente por esas carreteras que no son modernas, por esas carreteras de los pueblos, podemos llamarle pueblos mágicos, que son pueblos que están allá pequeños en los alrededores de las ciudades. Resulta que venía manejando cuando se dio cuenta que salió de la ciudad y había cargado gasolina. No había puesto combustible para seguir. Le quedaba muy poco. Entonces dijo, pues, ¿cómo le voy a hacer? Me queda todavía muy lejos la ciudad, pero pensó que en uno de los pueblos que iba a pasar debería haber alguna gasolinera, una estación de gas, aunque no recordaba. Entonces venía manejando cuando de pronto a lo lejos se dio cuenta que había unas luces y una señal, la famosa señal de una estación de gas. Se alegró mucho porque ya sabía que iba a poder cargar combustible, pero se puso a pensar porque no recordaba que en esa carretera hubiera una estación de combustible. Sin embargo, pues se acercó y se dio cuenta que era una construcción antigua y dijo él, probablemente por eso no me había dado cuenta. Se estacionó y vio que no había nadie en el área de despachado. Solamente había 2 pequeñas bombas antiguas. Al fondo había lo que aparentemente era una tienda, de esas básicas que tenían algunas cuantas cosas, unas ventanitas, una puerta, la construcción, como les decía, bastante antigua, un poco descuidada, y pues en medio de la noche no le quedaba otra opción, cargar gasolina en ese sitio. Así que caminó hacia la entrada, no había nada, es más, ni los animales, ni perros, nada había a los alrededores. Simplemente llegó, abrió la puerta, la cual crujió por la edad tal vez de las maderas, y entró. Las luces del lugar eran, no como estas luces que tengo acá, eran de esas luces incandescentes, esas antiguas, amarillentas. Apenas iluminaban un poco el ambiente. Estuvo viendo para todos lados y se dio cuenta que al fondo, en uno de los anaqueles, donde estaba lleno de mercancía antigua, lo podía notar porque incluso los logos de las latas, de las bolsas, eran antiguos. Pero no se le hizo extraño, dijo, pues tal vez la gente no la ha comprado, no pasa por acá. Cuando llamó al que estaba atendiendo, este volteó, pero el rostro lo tenía bastante extraño. Era una persona,
pero no una persona física como nosotros. Tenía el rostro desencajado, pálido, como si se tratara de algún tipo de cadáver. Él pensó que estaba alucinando y simplemente se quedó esperando para que viniera, el cual cuando se acercó, habló o intentó hablar con él, y cuando abrió la boca se dio cuenta que la quijada la tenía descolgada. Es decir, no se trataba de una persona, aparentemente se trataba de un ser espectral. En ese momento él dio un paso para atrás, espantado de lo que estaba viendo, y el ser lo tomó de los brazos, de las manos, y él pegó un grito jalándose, tratando de escapar, mientras el ser se reía. Como pudo, se escapó de él, salió corriendo de esa puerta, subió a su carro y con la poca gasolina que le quedaba, llegó hasta el siguiente pueblo, que se encontraba como unos 30 minutos de donde él estaba, con lo último de gasolina. Llegó espantado, preguntó dónde estaba la estación de gas, le dijeron que había una allá cerquita. Ya no pudo manejar hasta allá y fue a comprar gasolina con un bidón, como le llamamos acá, que es un contenedor. Y cuando llegó en la estación de gas, les platicó lo que había vivido, lo que había visto antes. Y los que estaban allá le platicaron o le dijeron que esto era algo que habían vivido ya varias personas, pero ese lugar no existía. Era una estación de gas antigua que estaba abandonada. Y él le dijo que no, que había luces antiguas, pero había luces. Había una persona y que había mercancía antigua. Ellos les dijeron que no, que se trataba simplemente de algo que hacía que alucinara la gente. Llegó a su destino, estuvo allá, un poco asustado obviamente más tarde de lo que había pensado, y al día siguiente, cuando estaba de regreso, pasó por la misma carretera. Ya venía con otra persona, pero pasaron en el día y se dio cuenta que sí, que era una estación de gas antigua, que incluso ya estaba un poco invadida por la maleza. Estaban las bombas allá, oxidadas, descuidadas, y lo que aparentemente era la tienda, o lo que fue la tienda, estaba allá, pero estaba en ruinas. El techo destruido, las puertas tiradas, en fin. Se preguntó, ¿aluciné? ¿O se trató en realidad de algún espectro que está allá arraigado? Como les dije al inicio, algunos de los eventos paranormales son simplemente conexiones de otros tiempos y otros momentos que llegan a encajar en el tiempo en el cual estamos nosotros, o tal vez nosotros encajamos en ese tiempo, no lo sé, pero muchas de estas historias pasan a menudo en carreteras, en construcciones y sobre todo también en esos sitios que son como castillos o casas antiguas. Pero bueno, esas son historias que les estaré contando en otros videos. Espero que les haya gustado este relato. Les agradezco como siempre que me dejen sus comentarios aquí en la caja y también que le den like y que compartan este video para que podamos llegar a más lugares. Síganme en redes sociales, recuerden que estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti. Te invito para que me puedas acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.